mañana, es un tema que vamos a iniciar nuevo, es vida en el Espíritu Santo. Ya los martes estamos integrando esta enseñanza, también para los hermanos que gentilmente nos acompañan los martes, a los cuales les sigo invitando, por favor vengan los martes. Vida en el Espíritu Santo. Hermanos, hay un texto, ahí aparecen varios, Isaías en el capítulo 32, verso 15 al 16, también Isaías 42, 1, también Efesios 4, 30 al 31, y Juan en el capítulo 15, en los versos 1, 2 y 6. Hermanos, cuando uno toma este texto de Isaías, al que les estoy invitando a que vayamos, estamos en Isaías, en el capítulo 32, en el verso 15 al 16, y también vamos a leer 42.1 de Isaías. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Dice la palabra aquí: hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia, y el efecto de esta justicia será paz, hermano. La labor de justicia, reposo, seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Capítulo 42 de Isaías, en el verso 1, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Hermanos, el profeta Isaías describe de una forma fascinante lo que sucede cuando el Espíritu Santo cae sobre las personas. Vean la profecía de Isaías, hermanos, en el Antiguo Testamento, de qué forma el profeta describe lo que ocurre cuando cae el Espíritu. El asunto de ser creyentes fructíferos no es opcional para Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos al profeta Isaías diciendo: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil será estimado en bosque, es Isaías profetizando sobre algo que había de venir, y lo que había de venir es el derramamiento del espíritu de lo alto. Y dice que alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo o ha sido tocado por el Espíritu Santo, el desierto se va a tornar en campo labrado. Hermanos, y el campo labrado será estimado en bosque. Esta figura del profeta Isaías es lo que después adelante en el Nuevo Testamento Jesús habla sobre la vida. De lo que Jesús va a hablar con respecto a que de verdad Él es la vid, que el Padre es el labrador y que nosotros somos esos pámpanos. Interesantemente también, en Isaías 42, en ese texto que acabamos de leer, dice: aquí mi siervo, yo lo voy a sostener. ¿Cómo es que el Padre va a sostener al siervo? Lo va a sostener, dice aquí, poniendo sobre él su espíritu. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la vida del Espíritu o la vida en el Espíritu Santo, estamos hablando de algo que se nos dio, no es de algo que nosotros estamos esperando. Usted, si ha confesado que Jesucristo es el Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí en esta mañana? Esta pregunta es mucho más fácil de contestar que la que sigue. Porque la que sigue es: ¿cuántos estamos siendo guiados por el Espíritu? Porque el Espíritu Santo de Dios vino con un propósito, hermano. El propósito que Dios estableció desde los tiempos y antes de los tiempos. Y Isaías lo había profetizado 450 años antes, que cuando se fuera derramado el Espíritu de lo alto, el desierto que se torne en campo labrado, y el campo labrado que es estimado en bosque. Es decir, hermano, que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hay una
progresión. Y la progresión tiene que ver con un asunto de ser creyentes fructíferos. No es opcional para Dios. No, hermanos, Dios está atento a su viña. Dios está de frente a su pueblo, esperando el fruto de su Espíritu. Entonces, tenemos resuelto un tema aquí. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Creo que el otro tema que no tiene que meternos en condenación es si de verdad todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque una cosa es que usted tenga el Espíritu Santo y otra cosa es que usted y yo seamos dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué es lo que ha ocurrido? Jesús, hablando de Jesús, Isaías se asegura que la palabra de Dios dice: he puesto sobre él mi espíritu y dará juicio. ¿A quién? A la gente. ¿Dónde es que Dios está, el Padre, dónde se está asegurando de proteger al Hijo? En el Espíritu. Hermano, una cosa es los dones espirituales y otra cosa es la guianza del Espíritu Santo en medio de su vida. Cuando usted y yo somos dirigidos, voy a hacer la diferencia entre lo que es el don y lo que es el fruto del Espíritu, en una manera tal vez poco sencilla. Yo podré tener el don de la predicación, ¿verdad? O de enseñar. Ese es un don, y yo podría pararme aquí e inclusive fascinarles, no, tal vez no sea el caso, Señor, pero fascinarlos con el verbo, y ¿verdad? Ese es el don. El fruto es que en el momento en que yo me baje de aquí, que en el momento en que yo empiece a caminar mi vida cristiana fuera de un púlpito, fuera de un auditorio, mi vida sea una vida congruente con el mensaje de Dios, en donde de mí no salga más que ese fruto del Espíritu, de paz, de paciencia, de amor, de gozo, de benignidad, hermanos, de justicia, en medio de lo que yo soy y en medio de lo que yo vivo. Eso guía el Espíritu. Es que el don es muy fácil, por eso a veces el servicio, si se hace solo sobre el don, no va a traer lo que el Espíritu Santo de Dios quiere traer, que es creyentes fructíferos. Porque en el don es muy fácil manejar. Cuando el don empieza a ser manejado, hermano, con verdaderamente reverencia, con temor santo, las cosas cambian. Porque si usted irresponsablemente se sube en su don a hacer lo que usted cree que usted hace mejor, usted está mal. Usted tiene que subirse en el temor de Dios, porque el fruto tiene que ir, y es el que acompaña verdaderamente al don, no el don al fruto. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Cuántos entonces tenemos el Espíritu Santo? No es el problema. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu Santo? A mí me parece que ese sí es un asunto a resolver. ¿Por qué? Porque ¿quién define sobre su vida? ¿Quién define en mi vida qué es lo que yo estoy haciendo? Hermano, es extraordinariamente impresionante poder ver y poder verlo nosotros en nuestro diario caminar, como en nuestra vida nosotros decidimos por nosotros. Nosotros no preguntamos al Señor casi nada, es la rutina la que nos mete. Debo hacer, tengo que hacer, tengo que ir, es que yo creo que eso es así. Hermano, ahí es donde nosotros necesitamos el despertar para que el Espíritu Santo de Dios pueda venir y de verdad en nosotros produzca lo que tiene que ser producido, que es ese fruto. Es Isaías, hermanos, quien dice que hay cambios visibles para aquel que es guiado por el Espíritu Santo. En Isaías, en el capítulo 32 y en el verso 15, Isaías está diciendo que cuando el Espíritu Santo viene, lo que antes era un desierto se vuelve un campo de cosecha, un pedazo seco de terreno súbitamente rebalsa de fruta. Y esto no es una cosecha provisional, hermano. El terreno de fruto del Espíritu va a crecer como un bosque. Es la situación familiar, hermano. Yo me convierto en una rama en mi núcleo familiar, porque como rama que yo soy, voy a traer vida a los que están a mi lado, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Cuando yo me convierto en esa rama, yo voy a dar vida, hermano, pero tiene que ser vida a través de un fruto, no solo vida porque estoy solamente cimentado en ese árbol. Es una
una vida que nace de mí en una responsabilidad de que yo debo ser guiado por el Espíritu. ¿Quién te dijo que estuvieras en esta mañana aquí? ¿Quién te dijo que te pusiera lo que te pusiera? Pareciera un poco radical, pareciera que la gente hoy no quiere entender esa forma radical, porque entonces te señalarían como pentecostal. El punto está en que Dios debe ser tomado en cuenta en todo, hermano. ¿De cuántos problemas y situaciones nosotros no estaríamos metidos si hubiéramos o buscamos la guianza del Espíritu Santo? No estamos hablando de milagros, estamos hablando del fruto. Y el milagro como fruto tiene otra consecuencia, que no solamente como el resultado de algo que pudiéramos llamar un tipo de avivamiento, en donde Dios viene en sanidad a hacer cosas. Vean a Isaías, hermano. En Isaías, en el capítulo 32, en el verso 16, Isaías añade esto: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Advierte que vendrá un mensaje de juicio, pero ese mensaje de juicio produce justicia, hermano. La justicia del reino, la justicia de los cielos, la justicia del rey. Hermano, ¿cuánta justicia en medio de nosotros hay? ¿Usted se cree una persona justa? ¿Sí o no? Yo soy una persona que pudiera, yo sí soy justo. ¿Cuántos nos sentiremos como firmes en este principio? ¿O cuántos podríamos decir, hay algo, Señor, que en mí no está caminando, hay algo que en mí no se está progresando? Y de acuerdo al profeta, el Espíritu Santo también trae con él un mensaje de juicio contra el pecado, y ese mensaje va a producir la justicia en las personas. Isaías no está hablando de un solo derramamiento del Espíritu, hermano, lo que algunas personas llaman un avivamiento. Isaías está describiendo algo que perdura, algo que es real, algo de lo cual la iglesia del Señor Jesucristo creo que nos hemos apartado, porque yo siento la iglesia en dos extremos: un extremo pentecostal radical, hermanos, en donde definitivamente a veces es más desorden que cualquier otra cosa, y veo la otra parte de la iglesia, hermanos, en una sequedad impactante, impresionante, hermanos, en donde entonces ya no queremos nada. Y ahora, porque aquellos hicieron el desorden, y el desorden de hablar en lenguas y ministrar y que todo el mundo se caiga, ya no queremos eso, entonces vamos todo el mundo sentados y calladitos y hablamos más bien ahí, a ver qué es lo que sigue, y hagámoslo todo muy seriamente. No. En esta iglesia somos serios, pero no aburridos. Y es que el cristianismo no tiene nada que ver con aburrimiento. El cristianismo es una dinámica sensacional, espectacular de gozo. A mí me llamaba la atención porque una hermana, cuando estamos en intercesión, se arrimó, y yo creo y recibo esa palabra de que, de verdad, si Dios no pone en el corazón, si Él no edifica la casa, es malo, ¿verdad? Se hace lo que se tenga que hacer. Pero la otra parte